El maestro, para explicar a sus discípulos cómo debían orar, siempre sin desanimarse, les propuso una parábola. Un juez en una ciudad que no le temía a Dios ni le importaban las demás personas. Había allí en esa ciudad una viuda que solía decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después dijo: aunque no le tengo temor a Dios ni me importan los demás, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a terminar pegándome en la cara. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. La oración debe ser la fuente fundamental para comunicarse de Dios, recibir tantas señales de Dios, aprovechar al máximo la sabiduría que viene de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 17 de noviembre, año 2018. La oración ha sido uno de los principios fundamentales que ha tenido la comunidad cristiana primitiva como base de la espiritualidad. Se podría decir que es un rasgo característico de una comunidad, de una persona, de un hombre, de una mujer que cree en Dios. No le puede faltar la oración. San Vicente de Paúl en su tiempo recomendaba que las personas fueran de oración y sacó una conclusión muy provechosa de ahí. Si una persona es de oración, tiene mucho para ofrecerle a las demás personas, porque una persona de oración guarda una buena santidad de vida. Una persona de oración regula los sentimientos, pasiones. Una persona de oración piensa mucho mejor las cosas porque goza del ambiente espiritual. Jesús de Nazaret también se dedicó a decir varios asuntos sobre la oración. La principal que nombra el maestro es el Padre Nuestro como un medio de oración y acción. Los santos han enseñado en la historia que la oración debe ir acompañada de la acción. Algunos han tratado de enseñar que la acción puede convertirse en oración. Puede ser posible, pero no le quita el puesto a la oración. La oración va acompañada de la acción y la acción convierte a una persona en muy virtuosa. Cuando una persona es de oración permanente, se convierte en un virtuoso de la humildad, de la sencillez. Se convierte en otras virtudes como la insistencia, la perseverancia, llegar hasta el final. La persona de oración es muy diferente a la persona que no entra en el mundo de la oración y piensa sacar conclusiones de donde no las puede tener. La Sagrada Escritura recomienda la oración y la recomienda sin desfallecer y le coloca ese propósito, que sea sin desfallecer, y aparece en muchas partes de todo el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. En las mismas cartas de San Pablo podría encontrarse como él recomienda: oren siempre sin desfallecer, sean muy perseverantes en la oración. Por ejemplo, la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 17, o la carta a los Romanos capítulo 12, verso 12, o la carta a los Efesios capítulo 6, verso 18. La oración es definitiva en la vida y en la perfección de un ser humano. Jesús recomienda la oración del Padre Nuestro. Jesús recomienda la oración perseverante e insistente, la viuda que quiere que le practiquen justicia y el juez que no cree en la oración, que no le tiene temor a Dios ni le interesan los demás. Pero hay alguien que le da una buena lección al juez en su vida personal.
la insistencia, rompe el esquema y permite que las personas entren a pensar de una manera diferente cuando se convierten en personas de oración. El Santo Padre Francisco, un 11 de octubre del año 2018, presidiendo la Eucaristía en la capilla de la Casa Santa Marta, invitaba a todos a pensar en la oración y decía el Papa en aquella ocasión: el cristiano debe ser un valiente cuando le pide algo al Señor en la oración y debe orar con un coraje y sin dejarse vencer por el cansancio. Afirmaba el Papa: se ora con coraje porque cuando oramos tenemos una necesidad. Entendemos a Dios desde el campo de la oración, como si Jesús dijera: en la oración sean insistentes, no se cansen. ¿Pero no se cansen de qué?, preguntó el Papa en esa ocasión. Y él mismo responde: de pedir, pidan y se les dará. Así como dice el Evangelio de San Lucas en ese capítulo 5, verso 13, pidan y se les dará. O también va a decir el Evangelio: el que llama se le abre, el que pide se le da el servicio. Entonces el Papa dice que la oración no es como una varita mágica, porque no se trata de decirle a Dios unos 3 Padre Nuestros y una Ave María. La oración es un trabajo que nos pide voluntad, constancia, nos pide ser determinados, insistentes, constantes en la oración. Hay que aprender ese gran secreto, a ser hombres y mujeres de oración.